Buenos días, tardes o noches, donde quiera que nos escuche. Somos Faith Orthodox Baptist Church. ah, o mm, Se me olvidó la frase. ¿Cómo se dice? Comunicando. Compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Los domingos en Faith Orthodox Baptist Church somos de bautistas. Los domingos estamos aprendiendo el libro de los Tesalonicenses. Los miércoles tenemos la enseñanza de Romanos, capítulo 9. Entramos al capítulo 9, versículos del 11 al, ¿qué dijimos, mija? Del 11 al 15. Y esa es la enseñanza que tenemos esta mañana. ¿Qué es lo que enseñamos o qué es lo que estudiamos? La palabra de Dios. ¿Lo sabemos todos? No, no lo sabemos todo. Por eso también estudiamos la palabra de Dios. Compartiendo con ustedes, aprendiendo con ustedes, todo aquel que guste aprender qué es lo que la Biblia dice, saber lo que la Biblia dice acerca de estos tiempos, acerca de nuestras vidas, acerca de este mundo, acerca de cada cosa que está aconteciendo, cada cosa cómo se debe llevar, cómo se debe manejar, pero es para todos, pero no todos quieren la enseñanza bíblica y tienen derecho a tener sus propias decisiones. No se exige que a fuerzas tenga que escuchar o aprender lo que es la palabra de Dios. Es una sugerencia, es una exhortación a cada uno de este libro, la Biblia, la palabra de Dios. Para nosotros es fundamental, es básico aprender lo que la Biblia nos dice. Pero no por eso dejamos de vivir en este mundo, no por eso dejamos de tener los problemas como cualquier otra persona. Simplemente aseguramos nuestras acciones para seguridad de nuestras almas, nuestro conocimiento, el entendimiento. ¿De qué se trata? De entender, no nomás de juzgar la palabra de Dios, de entender que este libro fue escrito para que entendiéramos el propósito de nuestras vidas en este mundo y que entendamos que somos 100% carne también, pero también somos 100% espiritual. En este mundo somos carne y sangre, pero cuando partamos de este mundo vamos a ser espiritual. ¿Lo espiritual está separado de la vida humana? No. Estamos en este cuerpo, tanto lo terrenal como lo espiritual. Obviamente que en este mundo le damos el valor a lo que nosotros consideremos que es necesario. Para nosotros es necesario conocer lo que Dios quiere que hagamos en este mundo y está su palabra para enseñanza, no para criticar, no para juzgar, porque para juzgar nada más Dios, y un día va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos con su palabra, porque cada ser creado por Dios tiene un propósito en este mundo. No hay accidentes, no hay casualidades. No voy de acuerdo con otras enseñanzas de la evolución y otras más, pero mi base es, o nuestra base como cristianos es la palabra de Dios. Se respeta lo que los demás creen. No trato de cambiar a nadie, simplemente expongo lo que la palabra de Dios dice y es de cada quien aceptar o no aceptar, creer o no creer. Pero la enseñanza es acerca del Creador para nosotros, la palabra de Dios. Dicho esto, pues vamos a continuar con la enseñanza de Romanos capítulo 9, versículo 11 al 15. Es la enseñanza de esta mañana o de este día. No sé a qué hora nos vea o dónde nos vea o cuándo nos vea, pero nos gozamos con compartir con ustedes la palabra de Dios. Si usted quiere, puede escuchar y tratar de entender qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Esta mañana vamos a entrar al versículo 11 y vamos a ver el 15. Ya hemos visto del 1 al 11, ¿verdad? Digo al 10, perdón. Y luego vamos a entrar ahora de la enseñanza del 11 al 15. Y le voy a pedir a ver si que nos lean Reina Valera, como lo acostumbramos a hacer cada día, cada enseñanza, que lo lean la Reina Valera versión antigua, como lo presenta, y luego lo vemos en la Biblia de las Américas, como nos lo presenta también, para asegurar que nos dice exactamente lo mismo.
no con las mismas palabras, pero sí el mismo significado y el mismo fin de cada palabra. Va a pedir a ver si está preparado, nos lea con toda reverencia lo que es la palabra de Dios. Romanos 9, del 11 al 15, dice la palabra de Dios: porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Le fue dicho que el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. O sea, es la afirmación última que dice la palabra de Dios en el versículo 15. Vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas. Es la misma porción de la palabra, pero en diferente versión bíblica. Es las Américas. Se acerca un poco más a lo griego, dice la palabra de Dios en las Américas. En Romanos 9:11, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. El 12. Pongamos atención y comparemos la lectura y veamos que es lo mismo que está diciendo una y otra, ¿verdad? Si tiene su Biblia, ábrala y compare. Dice el 15, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión. Allá me fui muy lejos, ¿verdad? Me fui muy lejos. Estaba en el 11, voy al 12, perdón. Se le dijo, pues ya me perdí totalmente de la griega. ¿Qué es? 9, 11 al 15, ¿verdad? Perdón por esto, ¿verdad? Nuevamente el 11, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras, sino por el que llama. El 12, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. ¿De qué estamos hablando? De lo que vimos en ¿qué fue? Del 5 al 10. Estamos hablando de Isaac, ¿verdad? Y que va a tener que mellizos, ¿verdad? El 14, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. El 15, porque el que dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Vemos entonces que la palabra de Dios se nos presenta de una manera y otra, pero al final de cuentas es lo mismo. ¿De quién está hablando? Primeramente nos habló de Moisés, luego nos habla de Isaac, el hijo de Moisés, de Abraham, perdón, el hijo de Abraham, que transcurrieron muchos eventos en el transcurso de la vida de Isaac, el hijo de la promesa que se le había prometido a Moisés. Ahora Isaac tiene hijos, ya se casó. ¿Con quién se casó? Con Rebeca, ¿sí, verdad? ¿Cómo? Isaac es el hijo de la promesa. Ahora Isaac ya contrajo un matrimonio y ahora va a tener mellizos. ¿Con quién? ¿Con quién se casó? Con Rebeca. Con Rebeca, que vendría siendo la hija de su tío, que mandó al criado que fuera a buscarle a la esposa para que no tomara esposa de donde estaban, porque él no quería mujeres de esa parte de la tierra, quería gente de la misma parte de él. Y en ese tiempo se valía o se permitía que se casaran primos hermanos con primos hermanos. Que después vino la ley y anuló todo eso, pero en este caso vemos que Rebeca no podía tener hijos tampoco, era estéril. ¿Y quién oró? Oró Isaac a Dios y Dios le contestó. Y Rebeca procreó a quien, a Jacob y a quien, a Esaú. Es de lo que estamos hablando aquí, que eran mellizos. ¿Qué es mellizos? Nacieron al mismo tiempo. ¿Qué son mellizos? No son gemelos, ¿verdad?
¿Por qué? Porque mellizo es una cosa y gemelos son otras. Gemelos son igual y mellizos nacen al mismo tiempo, pero son diferentes. Su aspecto físico, ¿verdad? Esa es la diferencia. Cuando dice mellizos, entonces vemos. ¿Y por qué pasa este asunto? Bueno, permítame orar, ahorita continuamos hablando de este asunto, ¿verdad? Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por el día, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por la salud y todo aquello que, Padre, tú provees cada mañana al despertar. Te damos las gracias, te alabamos, te glorificamos, pidiéndote dirección, pidiéndote unción de tu Espíritu Santo, de manera que no sean ni mis emociones, ni mis sentimientos, aun ni mis movimientos los que se expresen a través de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, nos enseña, danos la plenitud de ello para poder hablar correctamente de tu palabra. Bendice a los que oyen, a los que con gusto buscan consuelo en ti, Padre, a los que con gusto y conociendo y sabiendo que eres el Todopoderoso y que en ti está el destino de cada ser humano. Ponemos en tus manos todo ello, pidiéndote por nuestras faltas, pidiéndote fortaleza para aquellos que están en situaciones difíciles, tribulaciones, enfermedades, necesidades, aún espirituales, Señor. Te pedimos que obres en sus vidas, en sus corazones, en sus necesidades. Te pedimos por los misioneros, donde quiera que estén, que tú obres grandemente por cada uno de tus siervos, Señor. A tu iglesia, a tu pueblo, ponemos todo en tus santas manos, pidiendo perdón por nuestros pecados. Amén. Bien, hay una enseñanza muy grande en la palabra de Dios. Hay una enseñanza que nos invita a que entendamos que Dios es absoluto, que Dios no tiene quien lo iguale en ninguna manera. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Así nos lo enseña la palabra de Dios y así lo presentamos. Dios es el creador de este mundo. Aunque hay otras enseñanzas de la evolución y todo eso, se batalla más para entender la evolución que para entender la creación. Somos creación de Dios, pero Dios ha creado a cada ser humano con un propósito. ¿Dios sabía quién iba a pecar? Sí. ¿Dios sabía quién iba a pasar en la vida de cada uno? Sí. Entonces, ¿por qué nos crió? Si sabíamos quién nos sabía. Porque en su plan divino, Él nos propone una cosa. Vas a hacer esto. En tu vida te va a presentar esto y esto y te va a dar los datos para que tú vayas caminando. Pero depende del ser humano tomar la decisión, ponerse a disposición de Dios o no. Tenemos libre albedrío. Es de nosotros la decisión de querer o no querer. Lo he dicho y lo repito. La democracia divina de Dios es verdadera. No es nada más para tapar algo que Él quiere que no veamos. ¿Tiene cosas secretas? Sí, de Él, para Él, pero no para nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios con la humanidad? Que todos vayamos y que entendamos que después de la vida en la tierra, que es un periodo de prueba, cada ser humano, para enseñarle el amor verdadero de Dios, su misericordia y su bondad. Su buena voluntad para los seres humanos es amplia. Por eso nos deja explicar la palabra de Dios en su palabra. ¿Qué es lo que Él espera que hagamos? Y nos pone ejemplos, y este es un ejemplo de lo que Dios hace en y para el ser humano. Porque en el ser humano elige, selecciona seres humanos para que sean bendición para cada persona en este mundo, para todo el mundo. Hay hombres y mujeres que han sido elegidos por Dios para que sean bendición para todos. Pero hay quienes oyen su voz y hay quienes no. Gracias a Dios que pude escuchar la voz del Señor. No que yo busqué a Dios, sino que Él me buscó a mí. Me halló y me llamó. Pero me dispuse a querer cambiar mi vida. Me dispuse a querer servirle y a entender qué es lo que Dios quiere para cada ser humano. ¿Qué se requiere? Tener esa disposición de querer hacerlo. No es porque para que nos bendiga vamos a ser cristianos porque ya nos bendijo, ya estamos bendecidos. Desde el momento que dormimos y abrimos nuestros ojos a un nuevo día, ya es bendición. Ya es la misericordia de Dios obrando en cada persona.
¿Se toma en cuenta? No, no se toma en cuenta. Ya desperté, ya me voy a levantar, ya me voy al trabajo, ya voy a hacer, ya esto, lo otro. Y nos olvidamos que Dios es el que nos permitió despertar, que nos permitió hacer. Dios sabe todo, sí, Dios sabe todo, aunque nosotros no lo entendamos. Porque Dios sabía que Judas iba a fallar. Déjame decir una cosa, no es que Dios dice tú vas a pecar y tú no, no. Dios sabe quién va a ser obediente y quién no va a ser obediente. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente y conoce hasta el último intento del pensamiento de cada ser humano. Suena tremendo, pero es cierto. Si no fuera así, entonces el transcurso de nuestra vida fuera vivamos y comamos y bebamos, que al cabo moriremos y ya es todo. Pero no, no es así. Dios sabe el propósito y el plan que Él tiene para la humanidad, porque somos creación de Él. Si Él no ha terminado con la humanidad es porque nos ama. Ese amor ha sido reflejado en Él mismo, en su Hijo, para que de alguna manera, para que todo aquel que cree en su Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vida qué? Eterna. No en este cuerpo, no en este mundo que conocemos ahora, pero hay un propósito para cada cosa. Si nosotros pensamos que nomás es vivir y morir, vivir, nacer, vivir, reproducirnos y comer y dormir y morir, no. Hay otro propósito más alto que debemos entender, que vamos a ir ascendiendo espiritualmente a un nivel donde podemos entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas que son para que no... Ahí en Deuteronomio 29, ¿qué dice, mija? Vamos al Antiguo Testamento. Nos da una enseñanza tremenda de la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere. Vamos a ver varios versículos y luego entramos al tema principal, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las reveladas son para nosotros, gracias amiga. Y para ejemplo, búscame Josué 1:8, este libro de la ley, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Dios nos propone y nos dice, mira, no quieras conocer más de lo que yo te estoy dejando que conozca, pero ¿qué hay con la humanidad y más en estos tiempos? Es que yo me voy a meditar para salirme del cuerpo, ir a viajar, hacer viajes a la luz. ¿Será? ¿Será? Vimos que dice Deuteronomio, lo que Dios quiere declararnos, darnos a entender. Lo que dice, pon atención en este libro de la ley. Ahí lo mencionó en Deuteronomio, ¿verdad? Está escrito en la ley de Dios. ¿Qué dice Josué 1:8? Dice la palabra de Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Fíjese bien que Dios no dice no medites, pero sí nos dice en qué meditar, en su palabra, en su amor, en su misericordia. ¿Por qué esta enseñanza? Porque aquí en la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene elección, pero al decir elección generaliza. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice Romanos 8, no me acuerdo, donde habla de la elección precisamente. A los que conoció también predestinó, predestinación, más bien. Romanos 8:29 dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para los que llamó, también predestinó, ¿verdad? ¿Dónde está ese versículo? Romanos 8:29. A ver, ¿cómo lo digo? A los que conoció, también predestinó, es el 20 y algo más arriba, ¿no? Es el 29. A ver, ¿cómo dice el 29? ¿Quieres el 30? A ver, el 30. Dice la palabra de Dios, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Gracias, amiga. Tenemos estos versículos de base para saber que Dios no
llamó a unos y predestinó a otros. Dios hizo el llamamiento general. ¿Qué es lo que dice ahí Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios el mundo. ¿Quién es el mundo? Toda la gente, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. ¿Verdad? ¿A quién se está refiriendo? A todos. ¿A quién llamó? A todos. Para los que creyeron, predestinó. ¿Para qué? Para que tengan vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que estamos viendo aquí cuando habla la palabra de Dios de estos mellizos, Dios sabía desde antes qué iba a pasar con cada uno de ellos. Y Dios en su omnisciencia sabía que Esaú, ¿de quién estamos hablando? De la palabra de Dios, de Jacob, de Isaac, de todos ellos. ¿Quién era? Realmente tenías razón. ¿Quién era? Estaba hablando yo de que Jacob tuvo a Esaú, ¿verdad? No, o Isaac. ¿Quién fue? Abraham tuvo a Isaac. Y Abraham Isaac ¿a quién tuvo? tuvo a Esaú y a Jacob. A Esaú y a Jacob. ¿Quién es entonces Jacob? Israel. Israel. Pero ¿por qué si Esaú era el mayor? Porque Esaú vendió la primogenitura ¿a quién? A Jacob por un plato de lentejas, y está en la Biblia. Entonces, ¿qué Dios sabía o no sabía? Sí, él sabía que iba a fallar, por eso eligió a Esaú. ¿Era perfecto Esaú? No, Esaú era un tramposo. ¿Ah? Pero ¿qué pasó? Que él conocía el corazón de Esaú y conocía el corazón de Jacob. Es por eso que dice aquí en el 11, ¿verdad? Porque no siendo aún nacidos, o sea, desde el vientre de su madre ya no nacían, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección. Entonces vemos que conforme a la elección, no por las obras, sino porque el que llama por el que llama permaneciese. ¿Quién llama? Dios llama. ¿Quién va a permanecer? Jacob. Porque Saúl falló. Era el mayor y falló. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Dice en Romanos 4:17, como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto. ¿Qué más? Delante de Dios, el cual creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Y qué más? Llama las cosas que no son como las que son. Llama lo que no es. ¿Por qué llama las cosas que no son como las que son? Porque Él es Dios. Él conoce, Él sabe. Encuentro muchas situaciones difíciles a veces de entender en el mundo. Hay quienes andan investigando la mente, la inteligencia. ¿Por qué? ¿Para qué? Y que hagan esto y que hagan lo otro. Hay gente que ha dado su vida por conocer qué es la mente. ¿Y es malo que se estudie el cerebro? En ninguna manera. Pero es malo que desobedezcamos lo que Dios ha establecido. ¿Verdad? Las cosas secretas de Dios son de Él. No podemos intervenir en las cosas secretas de Dios. ¿Cómo Dios hizo la elección? Porque la omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios, es mucho más amplio que nuestra mente, nuestra capacidad mental no tiene la potencia para entender las cosas de Dios todavía completamente. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios hace las cosas para el bien de la humanidad, no para el mal de la humanidad. ¿Desechó a Esaú? No lo desechó. Simplemente dice, lo aborrecí, pero no es que lo odié o lo hice para un lado. No le di lo que le tocaba porque él lo despreció. ¿Verdad? Todas estas cosas vemos entonces que la palabra de Dios nos enseña que debemos amar a Dios por su bondad y su misericordia. ¿Por qué? Porque la buena voluntad de Dios, por su buena voluntad, y ahí lo vemos en los evangelios, en el nacimiento de Cristo, cuando los ángeles se le aparecen a los pastores, la buena voluntad para con los hombres nos debe de haber en nosotros un conocimiento para poder amar a Dios. Sin el conocimiento no podemos amar a Dios. Por eso hay un mandamiento grande en la Biblia, el primer gran mandamiento, que es lo que nos dice: y amarás al Señor tu Dios
amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque si no sabes amar al Señor tu Dios, no puedes amarte tú mismo. Y si tú no te puedes amar tú mismo, no puedes aplicar el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está eso, mija? ¿Lo tienes? Hay muchas cosas que tenemos que entender. Es una secuencia en la vida del ser humano que debemos tratar de entender y buscar la guía del Espíritu Santo a manera que nos resplandezca la palabra de Dios. Si nosotros neciamos, porque es la palabra, nos aferramos, no, es que no es así, la palabra de Dios está escrita y porque no crea yo lo que dice la palabra, se va a borrar lo que dice. O hay algunos que dicen no hay Dios, pero no por eso no va a haber Dios. Cada día las cosas que Dios ha hecho cumplen su propósito cada momento. La salida del sol, la metida del sol, las nubes, las estrellas, la luna, todo. Dígase lo que se diga. Si nos vamos a Génesis, el capítulo 1 nos habla y el 2 nos habla de la creación en general. ¿Qué es lo que... ¿Lo hallaste, mira? ¿Qué es lo que dice? Mateo 22, 36 adelante dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Y el segundo? Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Gracias, mija. ¿Por qué todo esto? Porque Dios nos enseña su amor, nos enseña a amar. Si queremos conocer a Dios, vamos a conocer el verdadero amor. Porque no es un amor a conveniencia. No es un amor porque me das, o porque estás bonita, o porque estás guapo, o porque estás bien fornido, o porque tienes un cuerpo despampanante. No es eso. El amor es aún así como estás, así te amo. Aún así como eres, así te amo. Es el amor verdadero de Dios. No es el amor si es que, es un amor constante, verdadero, fiel, paciente. No hay nada que se compare a un amor verdadero, y menos como el amor de Dios. Hay seres humanos que se han amado desde jóvenes y aún permanecen amándose a pesar de la edad. Es tremendo. El amor no es cualquier cosa. ¿Qué dice Romanos 8:28, mija? Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. A los que a propósito son llamados. Tengo algo que leí y lo traje para compartirlo con ustedes. Dice, la elección lleva aparejado el amor directo de Dios hacia el elegido. Por eso la expresión a Jacob amé se establece la condición que se establece en el contexto histórico electivo. ¿Qué es electivo? Que elegir el verbo amar que se utiliza en esta frase indica el motivo de la elección. Dios elige porque ama. Atención, Dios elige porque ama. ¿A quién? A todo el mundo, ¿verdad? El motivo de la misma, el énfasis sobre la gracia soberana es notable, sin razón humana alguna que le hiciese acreedores o deudores a ambos hermanos, puesto que no habían nacido cuando Dios eligió entre ellos, y el soberano ejecuta su designio y determina quién de ellos sería el heredero de las promesas, en este caso el menor de los dos. Todo cuanto sucede en este sentido procede de Dios, que llama en soberanía. Dios es soberano, Dios hace elección, y podemos encontrar que Dios hace elección no nomás en un libro. Creo que por aquí hice algunos apuntes, déjenme ver si los encuentro, porque soy muy distraído y a veces no sé ni dónde los dejo, ¿verdad? Los reconozco, sé que me equivoco, no puedo decir tengo todo bajo control, porque luego se me pierden los libros, las libretas, donde hago los apuntes y no la hay, ¿verdad? Aquí está, ya la hallamos. Mire, si nosotros vemos lo que es la elección, la omnisciencia de Dios
de elección desde antes de la fundación del mundo. Ahorita que se me desocupe, ¿ves? Sí, porque se ocupó un poco, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver la elección, no nomás en un versículo, sino en varios versículos, para poder tomar en cuenta que la soberanía de Dios elige a seres desde el vientre de su madre. Y ese es el caso de cada creyente, de cada hijo de Dios. Usted no es creyente por casualidad, ni yo. Ni usted está oyendo la palabra de Dios por casualidad. Hay un propósito en ello. Salmo 139, 13 y 14. Dice la palabra de Dios, porque tú poseíste porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme desde antes que naciera, te alabaré, porque formidables, maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. Y mi alma lo conoce mucho. Estoy maravillado, dice el salmista, ¿verdad? Ahí en Gálatas 1:15, la palabra plugó cuando le plació a Dios, cuando Él quiso, en otras palabras, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mas cuando pulgó a Dios, que me apartó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia. Y me llamó por su gracia. Jeremías 1:5. Dice la palabra de Dios, antes que te formase en el seno te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las gentes. A la gente. Efesios 2:10. Dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Gracias, porque somos hechuras suyas. ¿Para qué? Para que el propósito que Él tenía, las obras que Él preparó, fueran hechas. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Dios. Para que las obras fueran hechas por nosotros. ¿Para qué? La prueba cada día en nuestras vidas es constante. Todo el transcurso de nuestra vida es un propósito divino. ¿Por qué? Porque tenemos lo terrenal y lo espiritual. Quiéranos o no quiéranos. Por eso a veces andamos buscando lo que no debemos. Lo espiritismo es diferente a lo espiritual. Lo paranormal es diferente a lo divino. Hay quienes quieren ahondar en las oscuridades de la mente y ver dónde está esto. Y es bueno si eres científico, si eres doctor para sanación de los enfermos. Pero hay quienes dicen, es que hace curaciones espirituales. ¿Será? Es que el espíritu de quién sabe, ya estamos mal. Porque no hay otro Espíritu Santo más que el Espíritu Santo de Dios. Los ángeles de Dios. Los demás, no hay nada bueno en ello. Son trampas para que el ser humano caiga en ello. Inclusive hay quien ha desaparecido y no sabe ni dónde están. ¿Por qué? Por andarse metiendo en cosas que no deben, que Dios ha prohibido. Pero como no creen en Dios, pues entonces, ¿qué es lo que les pasa? Pasan muchas cosas. El cuidado y el respeto que debemos tener a las cosas de Dios es grande. Hay quienes acuden a esto, al otro, a aquello, buscando otra cosa. Hay budismo y se respeta. Hay otras religiones y se respetan. Pero la palabra de Dios está ahí para que todo aquel que quiera creer en ella, para que todo aquel que quiera saber más de las cosas de Dios. Esto es una gran enseñanza donde Dios usa su soberanía para llamar a salvación. ¿A quién ha llamado a salvación? A todo el mundo. Ahora hay un versículo en la Biblia que dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Allí está hablando de en Mateo, no recuerdo la cita exactamente, pero está hablando de Mateo, donde el rey invita a la boda de su hijo, me parece, y va y ningún invitado fue. ¿Lo tienes? Mateo 22. Mateo 22 del 1 al 14. Me parece que sí. Vamos a ver y vamos a ver por qué es necesario leer la palabra de Dios para que se entienda de qué estamos hablando. Adelante. Leo los 14 versículos. Sí. Mateo 22, 1 al 14 dice la palabra de Dios. Y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo. Y envió a sus siervos para que llamasen los llamados a la boda, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo:
Decid a los llamados, he aquí, mi comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos, y todo está prevenido. Venid a la boda. Mas ellos no se cuidaron y se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otro tomando a sus siervos, los afrentaron y mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó, y enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidios y puso fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, la boda a la verdad está aparejada, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallaréis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y la boda fue llena de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre no vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atados de pies y de manos tomarle y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos elegidos. Muchos son llamados y pocos elegidos. Era un rey que su hijo se iba a casar, su príncipe, y los invitó a la boda. Ahora es lo mismo la palabra de Dios. Nos invitan a la boda del Cordero. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Son muchos los que son llamados, pero pocos los que responden al llamamiento del Señor. Esa es la enseñanza. ¿Por qué dice Hechos 4:12? Dice la palabra de Dios, y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Porque en ningún otro hay salvación, es salud, que se le ha dado al ser humano debajo del cielo en que puedan ser salvos. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué estamos haciendo en esta vida? Nomás es dejar pasar el tiempo y vivir cómodamente. Hay que salir. Por eso dijo el Señor ahí le dijo a Josué en el 1:8, esfuérzate, 9, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, porque en otras palabras, no es fácil seguir al Señor. No es fácil seguir al Señor. No es fácil entender el propósito que Dios tiene para cada ser humano. Porque el ser humano se preocupa más por lo material y se olvida de lo espiritual. El rey invitó a la boda para que se alimentaran. ¿Pero qué pasó? Los invitados nadie fue. Porque tenían el trabajo, porque los negocios, porque, no tengo tiempo para esas cosas. Realmente es una tristeza que Dios dándonos todo para que tengamos el camino abierto, que solamente se encuentra en Cristo Jesús, lo tomemos. Pero no, es que yo. Ahí hay el versículo que dice de Lucas, que 9:20, ¿qué dijo el Señor? Hablándonos a todo creyente, a todo el mundo. Porque no nomás es decir yo creí. ¿Se acuerda que entró un hombre que no estaba vestido para la boda? No es que no estuviera vestido, no habla de ropa, habla de preparación espiritual. ¿Qué dice? Lucas 9:23. Sí. Dice la palabra de Dios, y dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. El que quiere venir en pos de mí, el que quiere seguir a Cristo, a Dios mismo, al Padre, al Hijo, andar en las cosas de los negocios de Él, tiene que negarse. Ahora, el negarse a uno mismo no es muérete de hambre y sígueme. No dijo el Señor eso, porque el Señor no es deudor de nadie. Él suple cada día. Si nosotros disponemos en nuestro corazón buscarle, hacer lo que Él nos manda, entonces acabamos de ver una enseñanza atrás que dice que el que no trabaja, que no coma. ¿Verdad?
Si una enseñanza atrás fue cuando fue el domingo. Tesalonicenses. ¿Sí? El que no trabaja, que no coma. Entonces, Dios no está en contra de que busques el bienestar en tu vida para los tuyos y para ti. Inclusive acusa a aquellos que no lo hacen. Lo que está diciendo, esfuérzate, porque seguirme no es fácil. Esfuérzate porque por gracia se te dio, por gracia tienes que darlo. Esfuérzate porque a ti se te fue dado. No basta decir yo. Allí en Mateo 7, 21 al 25, 23. Son versículos que me llegan a la mente, quiero decirlo. Y realmente no es fácil lidiar con las cosas así nada más. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Obradores de maldad. Nunca os conocí, yo predicaba, yo esto, yo lo otro. No sé ni quién eres. Tu corazón nunca estuvo ahí. Estaba en la mesa, estaba en los banquetes, estaba en el placer, estaba en el gozo, en el lujo, en la riqueza. Nunca estuviste, tu corazón nunca estuvo ahí. Ahí en Isaías dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y ese es el punto con el cristiano, con el creyente. ¿Qué es lo que veía Dios, el Padre, en el corazón de Saúl antes de que naciera? ¿Por qué lo veía? Porque es omnisciente. No que Él prepare quién va a ser salvo, quién va a ser, quién se va a perder. No, Él da la opción. Y cuando somos llamados y respondemos al llamamiento, por eso dice a los que llamó, a los que creyeron, a los que contestaron el llamamiento, a esos predestinó. Ahí en Romanos 8, que en el 29, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Pues a los que llamó, ¿a quién llamó? A todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios el mundo. Dios no hace excepción de personas. Dios no hace preferidos ni tiene preferidos. Para Él todo el mundo es igual. Todas las personas, hombres y mujeres, delante de Él, todos somos iguales. Todos. Ricos, pobres, güeros, prietos, como los quiera. No es como los humanos. Ay, no. Esos indios. Ay, no. Porque estoy güero, tengo los ojos azules. Porque estoy fornido y estoy parecido. Porque tengo dinero. Y yo con dinero compro lo que quiera. ¿Será? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que debemos tener cuidado cómo vivimos. Porque la verdad, Dios está atento en cada acción de cada ser humano. Porque es establecido, dice Hebreos 9:27, que el ser humano muera, dice el hombre, pero el ser humano para que no haya controversia. Dice nomás los hombres, no, ser humano muera una sola vez y después al juicio. ¿Qué es lo que está diciendo? Todo ser humano va a morir un día. En este mundo estamos para ver si, como cuando vamos a la escuela, a ver si pasamos, para ir a high school, o a la secundaria, o al colegio. Todo es prueba en este mundo. Como solteros, hay quienes se casan y ay, es que no disfruté mi vida. Ah, sí. Entonces, ¿para qué traías más vidas a este mundo? ¿Para qué te dispusiste? Ay, es que ay, es que es. Cuando el enemigo ataca y si no estás bien fundamentado te tambalea y te hace caer si no estás preparado o preparada. Dios nos da todo para salir adelante, pero nosotros los seres humanos tenemos que disponernos a buscarlo de corazón. Hay quienes Dios elige desde el vientre, porque déjame decirte que Judas no fue elegido. Había un hijo de perdición. ¿Sí sabía Dios quién? Sí, pero no lo puso así. Pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Tomás, pudo haber sido Felipe, pudo ser cualquier otro, pero fue Judas el que se dispuso a guardar el dinero y primero agarrar unas moneditas y luego una moneda más grande y luego más grande y luego más grande. ¿Qué pasó? Él se decidió
hacerlo así. No fue voluntad de Dios. Es diferente cuando Dios propone a alguien. Desde el vientre de nuestra madre, todo ser humano está llamado a salvación. Está llamado a ser elegido hijo de Dios. Pero es disposición del ser humano tomar la decisión, sí o no. Si lo quiero, no lo quiero. Dios no hizo robot para apretar un botón y alábame ahora obedece. No, cada ser humano tiene su propia mente y disposición. Que dicen que venimos de los hombres de las cavernas y que venimos del chango y que la Biblia me dice que el Señor nos crió a todos igual y que puso en el huerto del Edén al ser humano cuando formó al hombre del polvo de la tierra y a la mujer de la costilla del varón. Yo no creo en ninguna manera que descendamos de alguna otra cosa, sino no somos casualidad, somos un plan divino, sino que vino Cristo. Los disque científicos de esta, dice la Biblia, de esta mal llamada ciencia, dirán lo que quieran, que el mundo tiene millones y que, ok, es lo que creen, mis respetos. Pero la Biblia no me enseña eso. Y yo creo que la Biblia, yo creo lo que la Biblia dice, y si no es como la Biblia lo dice, entonces alguien ha de estar equivocado. Pero yo creo que la Biblia no. Porque mis abuelos no son changos. Mis bisabuelos no son changos. En ese caso, cuando se enferma alguien, vaya y quítele una parte de un chango y póngaselo. O necesita una transfusión de sangre de alguien ya grande, vaya y busque un chango, un gorila y que done la sangre. O que busquen los marcianos que vengan a... Hay tantas cosas que debemos entender. Porque de tal manera Dios al mundo... ¿Por qué hace Dios la elección? Porque Él provee a la humanidad de seres con propósito divino. Si no, ¿cómo hubiera venido el Señor? Dios lo decidió de esa manera. Ahí en el bautismo del Señor, ahí en Mateo, no recuerdo el bautismo, cuando está siendo bautizado, ¿qué es lo que el Padre dice? Cuando aparece la voz del Padre, el Espíritu Santo como en forma de paloma y el Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Entonces, me espero porque quiero confirmarlo con la Biblia, no nomás quiero estar hablando por hablar, ¿verdad? En el bautismo del Señor Jesucristo, después de haber sido tentado, regresó. ¿Para qué? Para ser bautizado. Hay quienes dicen, es que yo soy judío, no me tengo que bautizar. Entonces, ¿por qué el Señor siendo judío se bautizó? Por ejemplo, que Él sometió a toda la humanidad en un solo propósito. Mateo 3:17. Mateo 3:17, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Gracias. En el cual he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Quién dijo? ¿¿José? No, fue el Padre Celestial, la voz del Padre, dando testimonio de su Hijo, que fue su propósito enviarlo a la tierra. ¿Y qué hizo Jesús como persona? Porque fue 100% hombre, 100% Dios. Así es como el ser humano es 100% carne y 100% espíritu. ¿Qué es lo que crece más? ¿La carne o el espíritu? Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Enviar a su Hijo para que el ser humano tuviera la oportunidad. Así es igualmente el propósito de Dios en cada ser humano. Por eso llegó a tener personas nacidas de personas estériles, de personas ancianas. ¿Quién nació de las personas ancianas? Isaac. ¿Cuántos años tenía Abraham? Casi 100 años. Sara, 90 y algo de años. Y luego oró Ana. Y vino ¿quién? Samuel. Propósitos divinos de Dios. Y lo entregó Ana a Samuel, ¿a quién? Al sacerdote para que lo criara, para que lo forjara como siervo de Dios. Propósito de Dios. Por eso no quiere decir que nada más ellos han recibido esa predestinación, ese propósito divino. Por eso leímos lo que dice ahí,
Romanos 8:29, ¿verdad? A los que llamó, a estos predestinó. El propósito de Dios es para ti, para mí y para todo el mundo. ¿Yo soy más? No, en ninguna manera. Yo soy una persona igual que cualquier otro pastor, un ser normal como cualquiera, que Dios nos llamó y oímos su voz y contestamos al llamamiento. Porque yo era algo, no, yo no era nada. Al igual que cualquier otro pastor que fue llamado realmente a predicar la palabra de Dios. Dios hace en cada ser humano, cuando nos disponemos, un propósito divino. Cuando el llamamiento nos llama, nos llega más bien, y lo ponemos a disposición, se vuelve en gracia para los demás, en bendición para los demás. ¿De qué sirviera que dijera yo soy llamado y no expongo la palabra de Dios de aquel que me llamó? Gratis, no cuesta nada, pero cada ser humano, el propósito de Dios es el llamamiento. Por eso dice que en Romanos 8:29, a los que llamó, también predestinó. O sea, a los que contestaron el llamamiento, porque entonces Juan 3:16 no tuviera sentido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí en Romanos 5:8, ¿cómo nos lo presenta, amiga? Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Para todos, gracias, amiga. Todos estamos debajo de esa promesa. ¿La quieres? De ti depende. Estamos hablando de las promesas de Dios. Hizo la promesa en Abraham, en su descendencia, en su hijo y luego en Jacob. ¿Por qué? Haya sido como haya sido el plan de Dios en la vida de Jacob. ¿Hubo una mentira ahí? Sí, sí hubo una mentira, pero con un propósito divino. Alguien le dije una vez, Dios bendice cuando es de acuerdo a su voluntad. Se sintió y no regresó al templo, porque se ofendió. Porque para Dios no hay nada oculto. Muchas veces pensamos que la gente viene y nos dice algo. No, no es la gente. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos declara, nos deja ver, nos deja entender, no que adivinemos y que lo vemos. No. Cuando tú te acercas a Dios para conocerlo, Dios te deja que lo conozcas más y más y te deja gozar de esa bendición de ser llenos del Espíritu Santo para poder entender las cosas de Dios. Porque de otra manera no entendemos nada. Ahí en 1 Corintios nos habla que es necesario que tengamos el Espíritu de Dios para entender las cosas de Dios. Y déjame que lo busque Betsy, porque no quiero más palabras. Para el mundo puede ser locura cuando no lo entiende, para el ser humano. ¿Verdad? La palabra de la cruz, el Evangelio de la cruz, la predicación de la cruz del Evangelio. La Biblia puede ser locura para otros, pero porque no se entiende como una revista científica o de enseñanza. Se entiende bajo el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo tienes? 1 Corintios 2:14. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Amén. Dice una frase muy dura, ¿verdad? Porque el hombre animal, déjame decirle que no está insultándolo. La palabra de Dios no insulta a nadie. Está comparando, porque un animalito, esa es la clave, vive por ¿cómo se dice? Cuando tiene hambre, Instinto. Tiene hambre, come. Tiene sueño, duerme. Tiene sed, bebe agua. Nace, crece, se multiplica y se muere. El animalito. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento. Muchos dicen, es que los extraterrestres vinieron y hicieron. No, anteriormente también hubo hombres muy sabios, tanto en la ingeniería como en la tecnología, en diferente manera, pero muy hábiles. Porque tenemos una mente tan grande que Dios puso en nosotros, que no hemos aprendido a usarla correctamente todavía. Nos conformamos con saber lo que sabemos y hasta ahí.
No queremos ampliar ese cerebro. No queremos conocer más cosas. Es como yo digo, porque así lo aprendí yo y así me lo enseñaron y es que así es. ¿Será? Tenemos que analizar un poco más las cosas y ver lo que ha hecho Dios para sus hijos. Si realmente queremos entender las cosas de Dios, pues tiene que ser espiritualmente por medio de su espíritu. ¿Por qué? Porque es espiritual. Usted o yo, cualquiera que quiere ser doctor o cualquier otra carrera, tiene que estudiar para aprender. Así es la palabra de Dios. ¿Cómo va a aprender si no se dispone a leer la palabra de Dios? Si no se dispone a oír la palabra de Dios. Si quiere usted aprender cualquier otra cosa, pues agarre un libro y lea y practíquelo y verá que va a aprender y lo va a hacer. De otra manera, si no hay disposición, no hay nada. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. No es que no se pueda, es que no se quiere. Es que se me hace muy difícil porque usted quiere, dispóngase y verá que no será gravoso. Cuando hablamos del trabajo en la obra de Dios, ay hermanos, amigos, amigas, conocidos o como lo vean, es tremendo. El pastor quiere que todo lo hagamos nosotros. El pastor quiere, no es el pastor, es la obra de Dios y tu convicción en Cristo Jesús. Porque el árbol sin frutos será cortado y echado al fuego. Porque si no hay frutos, de nada sirve. Eso es para el creyente. Dice Efesios 1:11. Dice la palabra de Dios: en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Amén, gracias. Según el consejo de su voluntad. Ya vimos lo que dice Romanos 8:29. Sabemos que a los que a Dios aman, así lo vimos, ¿verdad? Todas las cosas ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Y lo vemos en Efesios 1:11. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte o bendición, ¿verdad? ¿Qué más? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su voluntad. El hecho de que alguien diga, es que yo quiero y Dios no me da, bueno, muchas las veces pedimos y Dios nos da de más, pero aún queremos más, porque pensamos que en lo material es todo en la vida, ¿no? A todos nos enseñan el buen vivir, el estudiar para tener buena vida, pero a nadie nos enseña para el bien morir, porque un día vamos a morir y eso lo dejan a un lado porque nadie quiere hablar de morirse, pero quiéranos o no quiéranos, un día vamos a dar cuenta al Señor. Tengas dinero, no tengas dinero, estés joven, estés viejo, un día vamos a morir, todos los seres humanos, y vamos a darle cuenta al Señor. Se habla de que el fin del mundo y que ya ciertamente estamos entrando a la puerta de los tiempos finales, pero nos damos cuenta que dice la Biblia, o porque dijo alguien más una profecía, ya no la creímos. Nos acordamos de las profecías cuando íbamos a entrar el año 2000, que hubo tanto revuelo que las profecías de quién sabe quién, tantas profecías, ¿y dónde están? El propósito de Dios se cumple cuando Él sea su voluntad de Él, no la de nosotros. De antemano nos dice, mira, tu vida aquí es para esto. ¿Lo quieres hacer? ¿No lo quieres hacer? Tú eliges. Yo no te voy a forzar a que hagas como yo quiera, porque tú tienes un cerebro que te di, el cual tú eres responsable de tus acciones. Pero acuérdate lo que dice Gálatas 6:7, que no es reis. Dice Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado o engañado, que lo que el hombre, cámbialo a ser humano, sembrare, eso mismo cosechará, porque es responsabilidad de cada ser humano. Ciertamente, los padres tenemos responsabilidad con los hijos hasta cierta edad. De cierta edad para arriba, ya no es culpa mía. Aun siendo hijos de pastores, andan descarriados muchos. No, los pastores no tienen la culpa. Es decisión de cada hijo, de cada ser humano, hijo o hija, de hacer o no hacer la voluntad de Dios si se le fue enseñada.
Si no le fue enseñada la voluntad de Dios en su vida, ¿a quién se le va a pedir cuenta? A sus padres y a usted también. Porque tuvo edad para tomar una decisión, tuvo entendimiento y conocimiento y pudo haber enderezado aquello que estaba chueco, pero se quedó ahí. Es que mi papá, es que mi mamá, es que me hicieron esto, es que me hicieron, pues ya pasó. Que se murió mi abuelita y todos vamos a morir. Si una persona muere es porque Dios lo dispuso, porque no quiere en su misericordia verlo sufrir más en este mundo. ¿Por qué? Él sabe por qué. ¿Hemos perdido seres amados? Sí, y jóvenes, chiquitos, recién nacidos. Todos, sí, cada uno de nosotros, me imagino que algunos de ustedes, o por no decir casi todos, hemos perdido un hermanito chiquito, o de edad ya más avanzadita. Hemos sufrido pérdida de nuestros abuelos, porque ya vivieron lo que iban a vivir. Bueno, estamos nosotros aquí y ya vamos de pasada. Siguen los demás. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están siendo enseñados? ¿A pelear para su gozo? ¿A disfrutar nada más y no buscar lo espiritual? Es bueno disfrutar la vida, ciertamente que sí, pero dentro de la enseñanza moral y espiritual, lo cual se ha olvidado totalmente. ¿Qué es lo que nos dice el versículo que estamos leyendo? 12. Dice la palabra de Dios, le fue dicho que el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. ¿De qué estamos hablando? De lo que dice la palabra de Dios, que dice Romanos 9:12. ¿Verdad? Es lo que dice Romanos 9:12, que el mayor le servirá al menor. ¿Por qué? Porque así lo dispuso Dios. ¿Por qué? Porque conocía el corazón de cada uno. Y el plan de Dios no falla. ¿Qué dice ahí en Génesis 25:23? Dice la palabra de Dios, y respondiéndole Jehová, 2 gentes hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Hay muchas enseñanzas acerca de esto, pero ¿cuál es el propósito de que se nos informe que el mayor? Exactamente eso. Antes el mayor, el hijo mayor, era de Dios. Era para Dios. Pero cambió todo. Después, en las promesas, cambiaron las reglas. O sea, y Dios no hace preferencia de nadie. Al enviar a su hijo nos deja ver que seas mayor o seas menor, depende de tu corazón, no porque seas menor o seas el mayor, sino simplemente la disposición de tu corazón, porque para eso vino Cristo. Para eso vino. Nos enseña el amor de Dios como amó a Jacob. Y dice, y aborreció. No es de odiar. Lo separó por su estado emocional. ¿Cómo era Esaú? Emocional, corajudo. Todos los defectos humanos que podamos tener, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Disponernos a ser mejor cada día para darle honra y gloria al Señor. Sean los mayores o sean los menores, debemos disponernos, porque la voluntad de Dios es para todos, en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pues que no es del que quiere nada más, es de aquel que se dispone a hacer las cosas que Dios manda. ¿Qué dice el 13, amiga? Dice la palabra de Dios como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vemos eso que dice Malaquías 1, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios, yo os he amado, dice Jehová, que dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y torné sus montes en asolamiento, y sus posesión para los chacales del desierto. ¿Por qué es tan duro con Esaú? Gracias. Porque no tenía la disposición de servirle a Dios, no tenía la disposición de obedecer a sus padres,
No tenía Esaú la disposición. ¿Era muy luchista? Sí. ¿Era muy trabajador? Sí. Porque Jacob vivía de la casa de Esaú, porque Esaú era cazador. Pero ¿a quién eligió Dios? Si nosotros leemos la historia en la Biblia, nos damos cuenta que Jacob era muy allegado a su mamá y que Dios desarrolló un plan ahí para poderle dar a Jacob la bendición que necesitaba de su padre. ¿Y quién era su padre? Volvemos a lo mismo. ¿Quién era el padre de Jacob? Isaac, ¿verdad? ¿Y quién era? Podemos ir para atrás y vemos la promesa que el Señor hacía. Cada uno, ¿qué dice Ezequiel 25, 13 y 14? Dice la palabra de Dios, por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, yo también extenderé mi mano sobre Edom y talaré de ella hombres y bestias y la asolaré desde Temán y de Dan caerán a cuchillo. Ajá. 13 y Ajá. 14. Sí. 14 dice, y pondré mi venganza en Edom por la mano de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y según mi ira, y conocerán mi venganza, dice el Señor Jehová. El rebelarse contra Dios, consciente o inconscientemente, trae consigo repercusiones, sea de bendiciones o sea de reprenda. Si eres hijo de Dios, Dios al que ama, reprende y no nomás reprende, azota también. Entonces, si no estamos dispuestos a querer hacer la voluntad de Dios, es muy difícil entender qué Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué leímos? El 13, ¿verdad? En el 14 hace una pregunta. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Por qué no hay injusticia en Dios? Podemos pensar, ¿pero por qué? Porque Dios conoce, repito, nuevamente, hasta el último intento del pensamiento de cada ser humano. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es omnisciente, es omnipresente. Déjame decir una cosa, el enemigo no sabe qué estamos pensando, pero Dios sí. Sabe qué es el pensamiento de cada persona. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que a Dios no se le puede engañar, porque Él conoce todo, Él sabe todo. Aunque nos escondamos, donde nos escondamos, ahí está Dios siempre, ¿verdad? El 15 que nos dice, más a Moisés dice, tendré misericordia del que tendrá misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Y podemos ver en el Antiguo Testamento, en Éxodo 33, 19, que no nomás aquí lo dice, sino a quién le dijo, a Moisés. ¿Qué dice? Hablando con Moisés, ¿qué dice? Éxodo 33, 19, Uh-huh. dice la palabra de Dios, y respondióle, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendrá misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Amén. Pasaré todo delante de ti, mi palabra, por decirlo, para que veas, para que te acuerdes quién es Dios, ¿verdad? Yo tengo misericordia del que yo quiero, o del que me complace, o del que me obedece. Y me compadezco de aquellos que usan la compasión con los demás. Si tú obedeces y haces mi voluntad, yo te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque ahí en Jeremías 33:3, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Que tú no sabes. ¿Qué se necesita? Disponerse nuevamente, a aceptar que somos humanos, que cada día que pasa, gracias mija, se me olvidó, cada día que pasa, nuestro cuerpo va decayendo, nuestro rostro hay más arrugas, nuestra cabeza hay más canas, ya nos duelen los huesos en cierto punto, y el niño que apenas había nacido ya comienza a moverse más libremente, luego ya lo vemos que se para y comienza a hacer brinquitos y luego comienza a caminar. ¿Qué es eso?
va caminando el tiempo y Dios en su paciencia nos está hablando. Fíjate bien qué estás haciendo, porque yo sí me compadezco del que yo quiero y no es no nada más que tenga preferencias, sino es que el que hace mi voluntad es el que voy a tener misericordia. Pero estás a tiempo, clama a mí y yo te responderé. Búscame y me hallarás. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Que Dios nos deja una enseñanza cada día, cada instante. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios en sus promesas es permanente. No es nada más un momento. Depende de ti, depende de mí. Dios ya hizo todo, tiene todo preparado. Lo quieres, ahí está. Acepta a Cristo en tu vida. Analiza la Biblia. Y no es que te vas a ir de este mundo, te vas a separar en las montañas y te vas a encerrar en tu casa y te vas a vestir hasta el cuello y hasta los talones. No, en tu corazón, no en la vestimenta, porque yo puedo parecer muy bien vestido y mi corazón estar todo desordenado. Pero ¿quién los dispone? Cada uno en su persona. La invitación es analiza la Biblia, escucha la voz de Dios. Si no te convence, es que no has puesto atención. Dios está hablándote a todos, no nomás a uno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nos dejó a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué no lo dejó? Porque fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Quién lo dice? Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 11. Si lo podemos leer, a ver si estaría bien. Y con eso terminamos. No es un regaño, no es una crítica, no se juzga a nadie, con todo respeto. Pero seamos verdaderos hijos de Dios, los que decimos que somos. Y si no lo es, analice lo que dice la Biblia. Adelante. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios. Todo esto es una enseñanza de vida y vida eterna. No les prometo que van a ser millonarios, no les prometo que no se van a enfermar, no les prometo que van a vivir eternamente en este mundo, pero yo no hago las promesas, las hace Dios, para que tengas vida eterna en Cristo Jesús, porque no hay otro camino. Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, no por obras, para que nadie se glorie, porque el regalo de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Depende de cada persona. Muchas veces nos ofendemos y creemos con que retirarnos a Dios se le va a olvidar. A nadie se le olvida dejando de las cosas así, menos con Dios. A veces pensamos que nos ofendieron porque no hicieron como nosotros queríamos, pero no es como yo quiero, no es como quieren mi familia o los que nos acompañan o los que sean, es como Dios manda. Clama a mí y yo te responderé. Busca a Cristo, porque en Él está la salvación de tu alma. Y aún en lo material en este mundo recibes bendiciones, pero necesitas que entregar sinceramente tu corazón a Dios, no buscando dame riquezas, dame esto, porque Él provee cada día, cada instante los alimentos, la vida, la salud, el sol, el aire, todo lo provee Él. Sale el sol para buenos y malos, dice su palabra.
¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios es bueno y no está buscando un mal para la humanidad. Dios quiere tu alma, que sea salvo. Busca en la palabra de Dios. Oye la palabra de Dios. Si no te convence, es tu decisión. Pero no te enojes ni te molestes. Es mi deber. No tienes que hacerlo. Analízalo. Si no te convence, no que no te guste, porque no es para que te guste. Es para que aprendas, para que entiendas que solo en Cristo está la salvación. Que solo en Él está la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios Padre así lo dispuso. Y lo vemos en su palabra. Analízalo. Señor te bendiga. Oremos. Bendito Dios, gracias por estos momentos. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu amor y tu paciencia. Bendice a tu pueblo, Señor. Abre estos corazones que se disponen, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar tu verdad. Bendice a aquellos y enternece corazones, Señor, que se disponen a escuchar tu palabra, a quererla obedecer. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo por los misioneros, por tus siervos, por tu pueblo, donde quiera que esté. Mis hermanos, donde quiera que se encuentren, aquellos que han estado aquí, que por motivos o razones se han separado, Señor, que busquen un lugar donde congregarse, donde prediquen tu verdad, que no busquen otra cosa sino hacer tu voluntad. Ponemos todo en tus santas manos, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén.